Hola, vamos a entrar de lleno en una historia que sinceramente es fascinante. En este análisis vamos a examinar la vida de una de las figuras más increíblemente dinámicas de la historia, alguien que redefinió por completo lo que significa la presidencia estadounidense. Imagínense por un momento a un niño muy, pero muy enfermizo, sufriendo de ataques de asma tan severos que en plena época victoriana apenas le daban esperanzas de sobrevivir. Bueno, a través de pura y absoluta fuerza de voluntad, ese niño tan frágil se transformó en una verdadera fuerza de la naturaleza. Hoy vamos a desempacar el recorrido de Theodore Roosevelt y a ver cómo su filosofía personal, a la que llamaba la vida vigorosa, moldeó no solo su destino, sino el panorama moderno de toda una nación. Todo ese impulso, toda esa inmensa determinación de Roosevelt comenzó básicamente con una sola frase. Cuando se acercaba la adolescencia, su padre, a quien el joven admiraba profundamente, le dio una especie de ultimátum. Le dijo: «Tienes una mente brillante, pero sin la ayuda del cuerpo, esa mente no va a llegar tan lejos como debería». Y entonces le ordenó: «Debes hacer tu cuerpo». Fue un momento que lo cambió todo. Estableció la filosofía que Roosevelt llevaría consigo el resto de sus días, la creencia absoluta de que las dificultades y las limitaciones físicas se pueden superar si uno se lanza a la acción vigorosa y al trabajo duro continuo. Avancemos unos años y la clase política reaccionaría a esta energía inagotable con verdadero terror. Tras el trágico asesinato del presidente William McKinley en 1901, el influyente senador Mark Hanna soltó esta joya: «Ahora ese maldito vaquero es el presidente». Fíjense que los líderes políticos de la época habían puesto a Roosevelt en la vicepresidencia para básicamente enterrar su carrera política, ya que en ese entonces el cargo no tenía poder real. Pero el destino tenía otros planes, y la élite de Washington quedó en shock al ver que este individuo inquebrantable acababa de heredar el cargo más alto del país. Así que para entender cómo llegamos ahí, nuestro recorrido de hoy se dividirá en 5 partes. Primero, hacer el cuerpo. Segundo, liderar a los Rough Riders. Tercero, la lucha contra los monopolios. Cuarto, la construcción del Canal de Panamá. Y quinto, el primer presidente moderno. Empezamos con la primera parte: hacer el cuerpo y cómo superó esa tremenda fragilidad infantil. Como les comentaba, en sus primeros años, el joven Teddy vivía aterrado por su asma severa. Y los tratamientos de la época, eran aterradores. Hablamos de extracciones de sangre y hasta obligarlo a fumar cigarros para abrir los pulmones. Una locura. Confinado a su cama tan a menudo, canalizó toda esa curiosidad hacia la ciencia y la llevó al extremo creando el Museo Roosevelt de Historia Natural en su propia casa. Tomó clases de taxidermia para el horror del personal de limpieza y empezó a llenar la casa de animales. Tenía tortugas mordedoras, guardaba ratones vivos en los cajones de sus camisas y, escuchen esto, dejaba ratones muertos en la hielera de la familia. Para cuando cumplió 11 años, ya había catalogado 1000 espécimens. La ciencia fue, literalmente, su primera ventana al mundo. Ahora, la familia Roosevelt tenía mucho dinero, pero todo ese dinero no podía comprar fuerza física. Así que Theodore tomó el desafío de su padre súper en serio. Construyeron un gimnasio improvisado en una terraza del segundo piso de su casa en Nueva York. Pasaba horas colgado de las anillas, en las barras, levantando pesas todos los días e incluso aprendiendo a boxear. A esto sumemos que tenía una miopía tan fuerte que no supo lo detallado que era el mundo hasta que le dieron anteojos. A pesar de todo en su contra, empujó sus límites hasta convertir su cuerpo frágil en una máquina fuerte, lista para seguirle el ritmo a su cerebro. Pasamos a la sección 2, los Rough Riders, o cómo se convirtió en el hombre de acción definitivo. Vamos al año 1898. Estalla la guerra hispano-estadounidense. ¿Qué hace Roosevelt? Renuncia inmediatamente a su prestigiosísimo y cómodo puesto como subsecretario de la Marina para ir a pelear. Impulsó la formación de la primera caballería de voluntarios. En ese momento, el ejército de Estados Unidos era súper pequeño, unos 27,000 soldados, frente a 200,000 soldados españoles en Cuba. Puso a su amigo Leonard Wood al mando, y él quedó como segundo, creando a los legendarios Rough Riders, pero la salida desde Florida fue un caos logístico total. Tuvieron que dejar atrás casi todos sus caballos y suministros. De un plumazo, esta orgullosa caballería se convirtió en infantería de a pie, sudando bajo el tremendo calor del trópico. Cuando pensamos en batallas históricas, solemos imaginar líneas ordenadas, ¿verdad? Bueno, la realidad en Cuba era una jungla espesa, sofocante y un fuego enemigo constante. Estaban atrapados en senderos estrechos, las bajas aumentaban.
Fue en este momento crítico, ya asumiendo el mando general, que Roosevelt dio la orden de avanzar. Lideró la famosísima y peligrosísima carga colina arriba en Kettle Hill. Atravesaron alambre de púas, saltaron trincheras bajo una lluvia de balas. Esa victoria forzó la retirada enemiga, pero más importante aún, cimentó esa figura de héroe indomable frente a toda una nación. Lo que nos lleva a la sección 3. Desmantelar los monopolios. Dejamos la selva cubana y entramos a la jungla de Wall Street. Ya siendo presidente, Roosevelt apuntó esa misma filosofía inquebrantable hacia otro lado. Imaginen esta escena. Febrero de 1902. JP Morgan, el titán absoluto de las finanzas, está disfrutando de su cena en Nueva York cuando lo interrumpen con una noticia bomba. El gobierno lo está demandando por su colosal monopolio ferroviario. Morgan, súper indignada, se va a la Casa Blanca días después, básicamente quejándose de que lo trataran como a un criminal y pidiendo arreglar el asunto de forma privada, entre caballeros. Roosevelt dijo que ni hablar. En una época donde los magnates se sentían dueños del país, el mensaje de Roosevelt fue claro y contundente. Absolutamente nadie está por encima de la ley. Pero ojo, su objetivo no era destruir a las grandes empresas solo porque sí. Tenía un marco moral muy particular. Usó la ley Sherman antimonopolio para dividir a estas corporaciones en dos bandos, los monopolios buenos y los monopolios malos. Si una empresa era gigante, pero cobraba tarifas justas y daba buen servicio, la dejaba en paz. Era un monopolio bueno. Pero si usaban su poder para asfixiar a la competencia, subir las tarifas artificialmente y exprimir al consumidor, esos eran los malos, y les caía todo el peso del Departamento de Justicia. Por supuesto, el público adoró esta postura. Vamos a la sección 4, la construcción del Canal de Panamá, donde se enfrentó a la geografía misma. Esto fue una hazaña de otro nivel. Los franceses ya habían intentado hacer un canal en la década de 1880 y fue un fracaso catastrófico. Perdieron 22,000 vidas. En 1903, Estados Unidos compra los derechos por $40 millones. Inicialmente, todos querían que pasara por Nicaragua, pero Roosevelt cambió los planes hacia Panamá. Y cuando vio que la burocracia de Washington estaba frenando las cosas, hizo lo que mejor sabía hacer: tomó el control. Reorganizó la Junta del Canal mediante una orden ejecutiva y puso a un ingeniero del ejército a cargo. Ese liderazgo férreo fue lo que permitió que el canal se terminara en 1914. Pero la verdadera batalla no fue contra la roca o la tierra, fue contra los mosquitos. Las enfermedades tropicales eran la barrera principal. Aquí entra el Dr. William Gorgas. El ingeniero jefe anterior no quería gastar un centavo en temas médicos, pero Gorgas tenía una visión revolucionaria y Roosevelt lo apoyó. Las medidas fueron drásticas: instalar mosquiteros en todas partes, pavimentar calles de tierra, elevar las casas y una cacería implacable para eliminar cualquier charco de agua estancada en toda la zona. Y los resultados fueron milagrosos. Las muertes por fiebre amarilla cayeron a cero. ¡Cero! Vencer esta enfermedad fue un logro tan masivo como la ingeniería del canal en sí. Y esto conecta directamente con aquel niño asmático fascinado por la ciencia. Roosevelt entendía la importancia del método científico y confió ciegamente en Gorgas. Ese éxito fue tan monumental que tiempo después se emitió este sello postal para honrar la labor del doctor. Finalmente, llegamos a la sección 5, el primer presidente moderno y su legado global. Antes de Theodore Roosevelt, el Congreso era, por mucho, la rama dominante del gobierno. Él cambió eso para siempre. Usó su carisma, su talento mediático y su inmensa energía para poner a la presidencia en el centro de atención. Y llevó esa actitud al escenario mundial. Un ejemplo perfecto es la guerra ruso-japonesa. En lugar de usar la diplomacia lenta y tradicional, Roosevelt lo hizo a su manera. Invitó a los diplomáticos a su propia casa y luego a su yate presidencial. A través de pura fuerza de personalidad y reuniones cara a cara, logró que ambas partes firmaran el Tratado de Portsmouth, deteniendo el conflicto. Por esa tremenda jugada diplomática, en el año 1906 ocurrió algo inédito. Theodore Roosevelt ganó el Premio Nobel de la Paz. Fue el primer presidente de Estados Unidos en recibir este honor mientras ocupaba el cargo. Esto demostró al mundo su firme creencia de que un país fuerte no solo debía mostrar los músculos, sino también ejercer un liderazgo superactivo para mantener el equilibrio y la paz global. Bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, pensemos en todo lo que hemos visto. Vimos a un niño que apenas podía respirar,
transformarse en una fuerza imparable que redefinió cómo se relaciona el gobierno con el poder corporativo, con el mundo natural y con el resto del planeta. Esa negativa rotunda a aceptar las limitaciones fue la base de la presidencia moderna. Así que les dejo esta pregunta para reflexionar. Viendo la política de hoy, ¿hasta qué punto esa exigencia de un liderazgo robusto y de acción vigorosa sigue definiendo lo que esperamos de la presidencia? Es algo para pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.